Buenos días, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este devocional más que celebramos hoy viernes 17 de diciembre. Y también recordándoles, hermanos, que hay un devocional más a las 12, también otro a las 3 p.m. y el cierre de devocional a las 6:30 p.m., el cual todos están invitados. Y vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo este devocional para honrarlo y glorificarlo. Así que les pido por favor que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor, sea tu nombre. Hoy estamos ante tu presencia, Padre, para presentarte este devocional, para que tú nos hables a través de él, Padre, de esta palabra que tendrá mi hermano, y que podamos ser oidores, Padre, y hacedores de tu palabra. Lo dejamos, Señor, todo en tus manos para que recibas con un olor fragante este devocional y que pueda en nuestras vidas hacer cambios y poder nosotros transmitir tu palabra a los demás. Así que todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, vamos a pasar a presentar el coro de nuestra iglesia con un himno de adoración de nuestro himnario Celebremos su gloria. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a presentar la palabra con nuestro hermano Ángel Ortega. Queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar el devocional de hoy. El tema es acerca de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar hablando de algunos episodios de las épocas más sobresalientes de la vida del Señor Jesucristo, hasta donde nos ajuste el tiempo. Les voy a pedir que me acompañen en una breve oración. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Todopoderoso eres tú, Señor. Venimos a ti en este momento a pedirte, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu el que guíe
todo lo que vamos a decir, que ponga las palabras apropiadas, Señor, las palabras que tú consideras, Señor, que se deben decir en mi boca, Señor. Te lo ruego esto en el nombre de Jesús y que cada uno de nosotros seamos bendecidos al comunicarnos contigo, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Voy a centrarme más que todo en algunas épocas sobresalientes de la vida del Señor Jesucristo. No tenemos detalles de cada uno de los momentos de su vida, de joven, de niño. Los evangelios no permiten reconstruir, es decir, no hay facilidad de reconstruir una biografía detallada o estrictamente cronológica del Señor Jesucristo, pero sí nos dan el perfil definido de una persona única en la historia de la humanidad, como es la persona del Señor Jesucristo. Las etapas de esa vida única y especial están más o menos bien delineadas en los evangelios del Señor Jesús, en los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento y de la infancia del Señor Jesús. En el libro de Lucas se relata la concepción milagrosa de esta vida especial desde el punto de vista de María, su madre. Mientras que el libro de Mateo usa algunos tratados, tradiciones que enfocan más bien a José, el primogénito de María. Ambos evangelistas, Mateo y Lucas, proveen genealogías del Señor Jesús que trazan o explican o dan alguna información acerca del linaje mesiánico por medio del padrastro del Señor Jesús. Después de un breve viaje a Egipto, en su infancia, Jesús pasó el resto de sus días, dice, en la Tierra Santa, o muy cerca de ella, en los alrededores. Así pues, humanamente hablando, el Señor Jesucristo se educó en un ambiente judío propiamente. Y es más, con la excepción de su nacimiento en Belén y a la vista hacia Jerusalén, para las fiestas pasó los días anteriores de su ministerio como un simple aldeano de Galilea, tan despreciada por los fariseos. Esos tiempos de infancia del Señor Jesús transcurrieron en la persona de Él como un aldeano más, como un miembro más de la población que le rodeaba. Todavía no se había descubierto en Él algunos rasgos que nos dice el libro de Lucas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que los fariseos no tomaban en consideración incluso a la población de Galilea, donde se dice que nació el Señor Jesucristo. En el libro de Lucas vamos a leer, aunque sea una parte, del capítulo 2 de Lucas, vamos a leer los versículos 40 y el 52. Vea qué interesante es lo que nos dice la palabra. Dice el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas:
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, no ocurría lo mismo en los otros jóvenes o niños o adolescentes de la comunidad, solo en la vida del Señor. Lo leo nuevamente. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el mismo capítulo 2 de Lucas, en el versículo 52, leemos así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí se va delineando ya claramente la gran diferencia de cómo crecían los demás jóvenes, los demás niños de la comunidad. En este libro de Lucas, en el capítulo 2, los versos que acabamos de leer, se deduce que la niñez y la juventud del Señor Jesús fueron normales, pero a la vez perfectas. Esa perfección solo se manifestaba en la vida de Él y no en la de los otros de su misma edad. Se realizó el ideal divino en cada fase de su vida, y a lo mejor ante los ojos de mucha gente alrededor pasaba desapercibido las cualidades especiales que habían en el joven, en el niño. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, encontramos Marcos capítulo 1, versículo 11, la palabra nos dice así: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire qué diferencia, ¿verdad?, de información que nos da el libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 11. Aunque estos son los años de silencio que solo Lucas, entre los evangelistas, apenas traza hacia grandes rasgos, entrevemos que Jesús desde temprana edad estaba consciente de su relación filial con Dios, su Padre. Quizá por la muerte prematura de José, a Jesús se le conocía entre los nazarenos como el carpintero, y hoy en día mucha gente se refiere al Señor Jesús como el carpintero de Belén. Pero eso, bueno, no sé con qué intenciones lo dicen. Siempre en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, Marcos capítulo 6, versículo 3, vamos a leer Marcos 6, versículo 3, nos dice la Biblia: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, nos dice la palabra. Ellos no habían visto en él nada sobrenatural, es decir, no habían descubierto en las costumbres, en la vida, en las manifestaciones de la vida del Señor, del niño, nada sobrenatural antes del comienzo de su obra pública. Vamos a hablar un poquito del inicio del ministerio ya abiertamente hacia el público, esa relación que empezó a desarrollar el Señor Jesucristo
ante la población. Hay que recordar también que en Palestina ocurría que estaba extremadamente sacudida la ciudad, la población, por la exhortación al arrepentimiento hecha por Juan el Bautista, porque recordemos que Juan le antecedió un tiempo al Señor Jesús y Juan decía que, bueno, todos conocemos lo que la prédica de Juan como preparando el camino para el que venía detrás de él. Jesucristo percibió alguna señal divina, Juan el Bautista percibía y salió de Nazaret el Señor Jesucristo y fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Aquí descendió sobre él el Espíritu Santo y se escuchó la voz del Padre apoyándolo en términos que también advertían del gran sufrimiento que se le avecinaba al Señor Jesucristo, como quien dice que se iba a partir de ahí a desarrollar todo el plan de Dios acerca de el objetivo por el cual había nacido el Señor Jesucristo y a qué venía a someterse a semejante sufrimiento. Pero fue fortalecido por el Espíritu Santo. Estamos hablando, refiriéndonos al momento del bautismo del Señor Jesucristo por parte de Juan. Pero a la vez fue impelido al desierto de Judea como parte del plan concebido por el Señor, donde Satanás le sometió a una serie de tentaciones. Todos conocemos cómo ocurrió esto. La tentación de Jesús se le conoce con ese nombre, ¿verdad? Después de escoger a sus primeros discípulos, en Juan capítulo 1, versículos del 35 al 51, es bien interesante todo, a ver si nos queda tiempo de leerlo de el capítulo 1 de Juan, desde el versículo 35 al 51. Capítulo 1, versículos 35 en adelante hasta el 51, a ver si lo leemos. Dice la palabra: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dice Juan. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, mire qué interesante la pregunta, ¿eh? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué lectura más preciosa, ¿verdad? Se dice que el Señor Jesucristo comenzó a preparar sus primeros discípulos, o mejor dicho, unos alumnos que lo iban a acompañar. Y empezó también a hacer varios milagros que en Galilea y en Jerusalén, y por supuesto empezó a sorprenderse mucha gente, ¿verdad? Fue a trabajar a Jerusalén también. En los capítulos 2 y 3 de Juan nos detalla más. Y aún entre los samaritanos desplegó algunas actividades. De su obra en Galilea sería muy interesante si avanzamos un poco a la carrera. Las obras que hizo en Galilea, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el Salvador comenzó en Galilea el período de su enseñanza ya en forma más intensiva y desplegó también varias actividades mesiánicas que le cosecharon, le produjo enseguida mucha rechazo de parte de los fariseos. Anunció que el momento señalado había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, Marcos, capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, hermanas que nos escuchan, esta breves relatos de la vida inicial del Señor Jesucristo y su ministerio nos deben llamar a la reflexión en este periodo que nos estamos viviendo. Estamos en el mes de diciembre y la población mundial festeja el nacimiento de la persona de Cristo Jesús, y la mayoría de esos que celebran el nacimiento de Cristo no se dan cuenta de lo que están celebrando, no se dan cuenta, no conocen a la persona de Cristo Jesús. Nosotros que le conocemos debemos estar infinitamente agradecidos con Él. Por eso vamos a hacer una pequeñísima oración. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra que nos acerca más a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por una cadena de oración, por peticiones que están de mis hermanos enviados a que oremos por ellos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Venimos ante ti, Padre, con amor para ofrecerte, para darte las gracias y alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias por la salvación que tú nos das, Padre. Y hoy, Padre, ponemos en tus manos a nuestro hermano César Ordóñez, que está hospitalizado con pronósticos reservados, Señor, por golpe que se dio en la cabeza, y él ha convulsionado, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de su vida y que restaure su salud conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. También te estamos pidiendo por mi hermano Javier Hall. Por causa de COVID se le dañó el corazón y están esperando que tome fuerzas para hacer una cirugía y colocarle un marcapaso. Señor, te lo ponemos en tu mano, Padre, para que le ayudes a recuperarse y que todo salga bien. Porque con tu poder, Señor, se puede hacer todas estas maravillas. También te pedimos, Padre, por la hermana Suyapa Aguilar, que Dios restaure su salud, Padre. Que ella ha estado mal de salud, pero tú sabes, Padre, cuáles son tus propósitos. Y pedimos en el nombre de Jesucristo que sea restaurada su salud de nuestra hermana. Y te ponemos también, Padre, los hermanos que tal vez estén adoleciendo de algún dolor o que estén mal de salud, Padre, también que sean restaurados. Gracias, Señor, te damos porque tú eres infinitamente bello. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por este tema de oración para este nuevo año. Así que les pido que inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Venimos, Señor, para ponerte nuestra proyección, esta evaluación, Padre, para el próximo año. Este proyecto, Señor, que hemos puesto en tus manos, la construcción de nuestro templo, de nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Para tener, Padre, un lugar donde adorarte, glorificarte y sobre todo, Señor, llevar nuevas almas al camino de vida que solo tú nos das. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, provee, Señor, para que este templo sea una realidad y que todo lo que proyectamos para el próximo año sea sobrepasado, Padre, porque tuyo es todo, tuyo es todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo nuestras ofrendas y diezmos. Que les pido, por favor, inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor Jesucristo, sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por he estado todo este tiempo estudiando tu palabra, Padre. Gracias por este día, gracias por mis hermanos que están aquí reunidos. Y hoy venimos, Señor, a darte de lo que tú nos das, nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Señor, porque tú nos provees cada día y siempre, Señor, es tu provisión. Gracias, Padre, bendice a cada hermano que ofrenda, que diezma, porque tú dices que tú amas al dador alegre. Y gracias, Padre, por esos hermanos que tal vez aún no tienen empleo, Señor, que proveas para que ellos puedan formar parte de esta alegría que es darte a ti, Padre. Porque tú, Padre, eres el único que merece la honra y la gloria. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Además, hermanos, gracias por este devocional. Hemos llegado al final y también invitarles, hermanos, que nuestro próximo devocional de hoy
a las 12 del mediodía. Que Dios les bendiga.